creer lo que acabo de ver recién. Estoy viajando en el tren al Alca como pasajero. Recién me crucé a Maradona con Hugo Chávez, los dos, acá, en el pasillo. Si me bajan del tren, quédate con este video como prueba. Te juro que no estoy inventando. Esto es siglo XXI. 25 capítulos, 25 años, un cuarto de siglo y nuestra vida que cambió para siempre. El 5 de noviembre de 2005 se produce un punto de quiebre en la historia de la integración latinoamericana con la derrota diplomática del Tratado del Área de Libre Comercio de las Américas, conocida como el ANCA. El rechazo es impulsado por los presidentes Néstor Kirchner de Argentina, Luis Ignacio Lula da Silva de Brasil y Hugo Chávez de Venezuela, y apoyado por Nicanor Duarte Frutos, Paraguay, y Tabaré Vázquez de Uruguay. Los 5 se niegan a implementar el proyecto del gobierno de los Estados Unidos, que propone la creación de un mercado para la libre competencia desde Alaska a Tierra del Fuego, con excepción de Cuba, limitando la capacidad estatal para tomar decisiones. El presidente estadounidense George Bush, secundado por el mexicano Vicente Fox y el colombiano Álvaro Uribe, pretendían que rigiera la competencia asimétrica entre las fuerzas dominantes del mercado y el resto de las economías continentales. Justamente el origen de la iniciativa remite a George Bush padre. Durante su mandato, a comienzos de los 90 y en medio de la reconfiguración del orden internacional tras la caída del comunismo, propuso la creación del Área de Libre Comercio de las Américas para 34 países de la región. La idea fue retomada y planteada formalmente en 1994 por Bill Clinton y aprobada por los presidentes de entonces, quienes se comprometieron a que ultimarían los detalles en 2005. Llegada la fecha, los defensores del proyecto sostienen que de esta forma se impulsarán los intercambios comerciales con aranceles reducidos y que será un paso hacia el desarrollo, ya que se acrecentará la especialización, la competitividad, la diversificación, la mejora del nivel de bienestar de la población y de las infraestructuras. Sin embargo, para 5 líderes continentales, ese acuerdo implica una amenaza para la capacidad de los estados de poner en práctica programas de gobierno autónomos que incluya la defensa de la industria nacional. Para entender el contexto, hay que destacar el reciente surgimiento de nuevos liderazgos que se proponen superar los déficits de transición democrática en América Latina, en especial los problemas económicos, sociales y políticos heredados de la implementación de las políticas neoliberales. A principios de noviembre, en Mar del Plata, República Argentina, se lleva a cabo la Cuarta Cumbre de las Américas, donde se reúnen los jefes de Estado y representantes de 34 países del continente. En ese contexto, Estados Unidos y varios países con posiciones cercanas buscan formalizar un compromiso a favor de concretar el tratado, pero se les complica. Es un momento histórico para la soberanía de Latinoamérica, y por primera vez un grupo de políticos de la región logran imponer su voluntad y doblegar a la gran potencia Estados Unidos. Un hecho que muchos consideran como el renacimiento de la patria grande y una defensa de bloque de las soberanías políticas y económicas. Quienes se encargan de frenar ese proyecto imperial son presidentes críticos al consenso de Washington y arribados al poder con cierta sincronía. El camino allanado por Lula en 2002 comienza a ser recorrido por otros países con gobiernos que muestran alternativas al criterio imperiante en los 90 para ordenar la región, que consistió en ajuste y alineamiento absoluto con Estados Unidos. Y si estás viendo este video y no tenés claro cómo llegó Lula al poder, podés ir a nuestro canal y ver el capítulo del 2002. En paralelo a la actividad oficial, hay una serie de manifestaciones populares encabezadas por sindicatos, movimientos sociales y organizaciones no gubernamentales de varios países cuyo eslogan es "No al ALCA". Se oponen a este proyecto por considerarlo un acuerdo desigual que favorece a las grandes potencias y a las corporaciones multinacionales, mientras que perjudicaría a las economías más pequeñas y vulnerables. Lo interpretan como una forma moderna de colonialismo. Para apoyar la negativa al ALCA, desde Buenos Aires sale un tren conocido como el Tren del Alba, con dirigentes, militantes, jóvenes, periodistas, actrices, actores y Diego Armando Maradona, seguido por Emir Kusturica, que filma todo para un documental. A nivel dirigencial, la oposición más fuerte la realiza, fiel a su estilo, el venezolano Hugo Chávez, uno de los principales portavoces de lo que se llama la Contracumbre o Cumbre de los Pueblos. Como orador y frente a una multitud, deja una frase para el recuerdo: "Alca, Alca, al carajo". Alca, Alca, al carajo. Una de las personalidades destacadas que apoya la moción es, como vimos, Maradona.
También lleva adelante un rol muy activo Evo Morales, dirigente boliviano que sueña con convertirse en presidente en las elecciones de diciembre. En cuanto a lo diplomático, en el plenario de presidentes de Mar del Plata no hay consenso al respecto, por el rechazo de 4 de los presidentes del Mercosur, más Venezuela, y el proyecto quedó archivado. Y Bush se vuelve a Washington derrotado. Y todo sostenido por movilizaciones populares. Se abre una posibilidad para la región, a pesar de la intención estadounidense de bloquear el proceso de integración zonal que comienza a desarrollarse. El evento marca un punto de inflexión. A partir de allí surgen otras iniciativas de cooperación como la UNASUR, Unión de Naciones Suramericanas, la ALBA, Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, y la CELAC, Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe. Nuevos vientos soplan en Sudamérica y muchos tienen ganas de creer. Del otro lado del mundo, el 16 de febrero entra en vigencia el llamado Protocolo de Kioto, que había sido aprobado a fines de 1997 en Japón. Se trata de un acuerdo internacional que hasta el 2012 buscará que los países industrializados reduzcan las emisiones de gases de efecto invernadero para aplacar el cambio climático. Vale aclarar que Estados Unidos nunca ratifica el acuerdo, presuntamente por su posible impacto económico. Además, señala que, como China es un país considerado en desarrollo, no está obligado a cumplir todas las metas. Sin embargo, a pesar de sus limitaciones y falencias, es la primera acción global para frenar el cambio climático. Alle 21:37 il nostro amatissimo Santo Padre Giovanni Paolo II è tornato alla casa del Padre. El 2 de abril muere a los 84 años Juan Pablo II, una de las personas más influyentes de la historia. El Papa de origen polaco había ejercido el liderazgo de la Iglesia Católica desde octubre del 78. Es decir, más de un cuarto de siglo en el que volvió a hacer jugar a la Iglesia como un renovado actor internacional. De ahí sus centenares de viajes alrededor del mundo, muchos por Sudamérica, y su marcado anticomunismo. Como sucesor, es elegido el alemán Joseph Ratzinger, renombrado como Benedicto XVI. En el plano digital, 3 ex compañeros del sitio de pago electrónico PayPal tienen una idea: crear una plataforma para subir y compartir videos de manera simple. La registran en febrero y la llaman YouTube. El primer clip, titulado Me at the Zoo, es subido en abril por uno de los creadores de la plataforma. Arranca una nueva manera de consumir y generar contenido audiovisual. El 2 de julio se lleva a cabo el Live Aid, una serie de conciertos simultáneos alrededor del mundo, principalmente en los países miembros de G8, donde se le exige a los principales líderes mundiales que ayuden a combatir la pobreza en África y condonen parte de la deuda. El evento es transmitido en todo el planeta a través de 180 cadenas de televisión y 2000 radios. Sorprende la presentación de Björk en Tokio y de los Pet Shop Boys en Moscú. En Londres tocan, entre otros, Paul McCartney y Pink Floyd, banda que vuelve a juntarse después de 24 años. Por otro lado, el 7 de julio, 4 explosiones en el sistema de transporte público de Londres causan más de 50 muertes. Al Qaeda asume la autoría, al igual que lo había hecho en el atentado del año anterior en Madrid. Y además, en 2005, en la Unión Europea, se discute la idea de una constitución común. La mayoría de los países miembros se manifiesta a favor, pero en Francia y Países Bajos la población se opone. Reino Unido, Suecia y Dinamarca, entre otros, optan por dilatar la decisión y por eso la idea queda suspendida. En paralelo, en la recta final del año, en Alemania, asume el poder Angela Merkel con el objetivo de ordenar el país y, si puede, el continente. Mientras tanto, este año Israel retira sus colonias de la Franja de Gaza, pero continúa controlando el espacio aéreo y marítimo, los pasos fronterizos, así como el suministro de electricidad, agua y otros recursos naturales. En Palestina, Hamás se encamina a ganar las elecciones legislativas del próximo año. En cuanto al cine, se estrena Una historia de violencia, dirigida por David Cronenberg y protagonizada por Viggo Mortensen. Es la última película grande de Hollywood que se lanza en formato VHS. Sobre la cuestión musical, Shakira publica 2 discos. A mitad de año saca Fijación Oral Volumen 1 y en noviembre uno en inglés, Oral Fixation Volumen 2. Y los emos son una tendencia mundial. Se trata de una tribu urbana que representa una juventud preocupada por problemas emocionales y referenciada con la estética gótica y la música post-hardcore. Se cierra así un año que inaugura una nueva etapa para América Latina y su forma de pararse frente al resto del mundo. Algo que vamos a profundizar en el próximo capítulo.
2006, allá vamos.